sin pecado. Bendito, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Santo eres, Señor. Bendito, alabado y glorificado por siempre seas. Hoy reconocemos que nuestra Madre, la Virgen, un día nos recordamos hoy que fue presentada en el templo. Y le pedimos a ella que interceda por este hermano para que el Espíritu Santo venga sobre él y nos presente el tema de este día con toda esa fuerza, con todo ese poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Puedes sentarte en este momento y si puedes darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Bien, el tema que nos convoca en este maravilloso taller de vida en el Espíritu, hoy en esta maravillosa tercera semana, es el tema de la salvación. De la salvación. ¿En qué consiste la salvación? ¿En qué consiste? ¿Qué tuvo que suceder para nosotros ser salvos? ¿Usted quiere? ¿Qué tuvo que suceder? Que Dios Padre enviara a su único Hijo a entregar, a derramar su sangre por nosotros, para que nosotros tuviéramos la salvación. Dios tuvo que enviar a su Hijo, ¿verdad? Vámonos inmediatamente con esto que la hermana acaba de decir, al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. La cita bíblica, creo que la más famosa que hay es esta. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. El pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto a través de un hombre llamado Moisés. Moisés, 40 años viviendo como egipcio, 40 años en el destierro y 40 años vagando con el pueblo de Israel en el desierto. Este pueblo, de donde Jesús es nuestro maestro, recuerda de qué fueron liberados. Hay una pregunta que se hace en Pascua, dentro de la cena pascual judía. En la cena pascual judía, el más pequeño de la casa le pregunta al papá o al mayor, que es el que preside la cena: papá, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? El papá o el mayor, el más viejo, que está presidiendo la cena pascual judía, tiene que explicarle a ese más pequeño la historia de cómo fueron liberados de la esclavitud de Egipto. En esta cena pascual judía, vamos a un poquito, nada más voy a hablar de eso. El judío utiliza 3 panes.
3 panes. Consagre el primero y el tercero. El segundo no lo consagra. El segundo. ¿A qué te llega el número 3? ¿Qué te llega el número 3? Trinidad. Trinidad. El segundo lo esconde. Hacen un juego. Y quien encuentra de los niños ese pan envuelto, recibe un premio, recibe un tesoro. En la cena pascual judía, el judío consagra 5 copas. La copa del Kiddush, la copa del Haler, la copa de la redención, la copa de las alabanzas y la copa de Elías. El evangelista Marcos es el que enfatiza esto cuando dice, cuando Jesús estaba celebrando la cena, el evangelista Marcos dice, y tomó una de las copas. Tomó una de las copas. Vamos a buscarlo para ver si vamos captando Marcos. Míralo aquí, Marcos en el capítulo 14, versículo 22. Dice, mientras estaba comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la pasó y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Tomó una copa. Esa copa que tomó Jesús fue la tercera copa, que le llaman dentro de la cena pascual judía la copa de la redención. En esa copa Jesús dijo, esta es la sangre de mi alianza. Dentro del cristianismo hay un movimiento que se llama el camino neocatecumenal, conocidos como los catecúmenos. Bueno, catecúmenos somos todos los bautizados, pero son conocidos como los catecúmenos. En la Iglesia Católica hay diferentes movimientos. Están la renovación carismática, Emaús, los cursillistas, está el Sagrado Corazón de Jesús, la Legión de María. Pero bien, este movimiento, en la noche del Viernes Santo, el más pequeño de la casa le pregunta al papá, papá, ¿por qué esta noche? Repite la misma pregunta, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Y el padre no solamente tiene que explicarle cómo el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, sino también tiene que explicarle cómo nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Y cae una pregunta. ¿Cómo es posible que Jesucristo haya padecido por cada uno de nosotros independientemente del mal tan grande que nosotros hemos hecho? ¿Cómo es posible? Esto se da en la medida, el apóstol Pablo dice que se despojó de su rango, se hizo uno igual a nosotros, excepto en el pecado. Se despojó de su rango, de su categoría divina, de Dios, para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Usted está consciente de esto? ¿De quién lo salvó a usted? ¿De quién derramó su sangre por usted? ¿Estamos conscientes de esto? Porque a muchos se nos olvida. Se nos olvida que la cruz traza 2 líneas. La primera línea que traza la cruz es una línea vertical. Y es que yo, cuando reconozco quién murió por mí y quién me salvó y quién me limpió del pecado tan grave y tan sucio como vimos la semana pasada, cuando reconozco esto, estoy consciente de que mi identidad me lleva a mí a tener una comunicación con aquel que me salvó.
línea vertical. Me comunico con Él. Mi corazón tiene que volverse uno con Él. Debo de ser crucificado con Él. Las pasiones que hay en mí deben de ser crucificadas con Él. El mal que habita en mí debe de ser crucificado en Él. Una comunicación plena con Él, porque Él me ha salvado. Ahora, la segunda línea que se traza es una línea horizontal. Y es la comunicación con los hermanos. Es la comunión con mis hermanos. Con mis hermanos aquí de la iglesia. Que al igual que yo, Cristo también murió por ellos. Es una comunión con mis hermanos que están fuera de este templo. Una comunión con ellos, independientemente de que sean musulmanes, independientemente de que sean del judaísmo, independientemente de que sean protestantes, porque también Cristo murió por ellos. Y Cristo no vino a morir solamente por, como dice la genealogía, el Evangelio de Mateo, que habla de la genealogía en el primer capítulo de Jesucristo. Lucas también nos habla de una genealogía y Lucas se va más allá. Lucas se va hasta Adán. Queriendo dejar dicho, los evangelistas lo que quisieron dejar dicho es que Jesucristo limpió con todo un linaje de gente pecadora. No solamente Jesucristo murió por aquellas personas que estaban en el pasado, antes de Cristo, ni por aquellos que estaban presentes en el momento de la crucifixión, sino también por nosotros que veníamos y que estamos, y por aquellos que vendrán, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nosotros. Y es esto, tanto amó Dios al mundo que nos envió al Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Hay una maravillosa pintura que tiene la Iglesia Católica Ortodoxa rusa. Esta pintura me encanta porque se llama el cuadro de Rublev. El cuadro de Rublev. R-U-B-L-E-C, de casa. ¿En qué consiste esta pintura? Usted seguro la ha visto aquí en la iglesia, pero cuando usted la busque en Google se dará cuenta que usted la ha visto, esa pintura. Tiene tres ángeles. Tres ángeles. De esta pintura podríamos dar un retiro de un fin de semana completo, pero voy a detallarte rápido. Tiene tres ángeles. Y en el centro hay una mesa. ¿Qué significan los tres ángeles? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Padre no toca la mesa. Hay un angelito que no toca la mesa. Y hay dos que sí la tocan. ¿Qué significa esto? El Padre no tiene que ver con la creación. La mesa significa la creación. El Padre no. Él es el eterno. Él es el creador, pero con la creación no la toca. ¿Quién es el que toca la creación? El Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo. Y hago una pregunta. Antes de Jesucristo venir al mundo, ¿Jesucristo existía, sí o no? Segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba? No. ¿Cómo se llamaba? El Verbo. El Verbo. Es por esto que Juan en el capítulo 1, versículo 1 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Uno igual a nosotros, excepto en el pecado. Sacerdote según el rito de Melquisedec. Pero el Verbo
se hace carne. Y cuando nosotros vemos al profeta Isaías, fueron 3 Isaías. Esto no es un taller de Biblia, pero para que fueron 3 Isaías. Está el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. Fueron 3 Isaías los que escribieron el libro, de lo que hoy tenemos como el libro del profeta Isaías. Y en el capítulo 53 hay una maravillosa profecía. En el capítulo 53, que usted se va a ir a su casa y lo va a meditar y a meditar y a meditar. Esta profecía fue 7 siglos antes de Jesucristo. Y habla que sería como un cordero llevado al desgüello, un cordero llevado al matadero. No abrió la boca, no dijo nada. Para el sacrificio, Él se ofrece a sí mismo. Nadie le quita la vida, Él solo se ofrece por amor a ti, por amor a la humanidad, por amor de aquel que está preparando una sustancia X para fumársela o para huelerla, por amor de aquella que sale de su casa a vender su cuerpo y regresa con su cuerpo. Por amor de aquel que una, otra y otra y otra vez anda con una falsa máscara, viviendo en mundos de mentiras. Por amor a todo eso. Por amor a todos ellos. Y qué mejor meditación para uno reconocer y uno abrazar la cruz del sacrificio por expiación de nuestros pecados, que meditar en los misterios que se rezan martes y viernes. ¿Cuáles son los misterios que se rezan martes y viernes? Los dolorosos. Primer misterio del dolor. Vamos, dígame. La oración de Jesús en el huerto. Huerto de Getsemaní. Me encanta esto. Y usted me dirá, Adrián, ¿y por qué te encanta? Porque muchos tenemos la idea de que Jesucristo venció al diablo, al mundo, al pecado en las tinieblas. Tenemos la idea de que Jesucristo lo venció en la cruz. Jesucristo no venció el mal en la tiniebla en la cruz. No. ¿Sabe dónde lo venció? En el huerto de Getsemaní. En el huerto. Porque en el huerto, cuando Él está allí, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la palabra que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Hubo una tensión muy grande. Sus vasos capilares se rompieron. Sus vasos capilares. Su sudor se convirtió en gotas de sangre. Y allí, cuando Jesucristo se para de allí, ya ha tomado una decisión. Allí venció el mal. Porque ya se paró decidido a aceptar el sacrificio. Ya había una decisión. Si ustedes con eso no le estoy dando promoción, pero bendito sea Dios. Si ustedes se van a ver la película La Pasión de Cristo, la que hizo aquel productor que se llama Mel Gibson, en ese momento cuando Jesucristo se para, le pisa la cabeza a una serpiente en la película. Esto significa que ya tomó la decisión. Ya hay una decisión culminante. Ya el mal no tiene ya ninguna autoridad ni poder. El Getsemaní, ¿en qué lugar se encuentra? El Getsemaní es un monte
que muchos le conocen también como el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. Allí hay unos arbolitos que más o menos tienen entre 500 y 600 años algunos. Creo que por ahí habrá uno o dos que tiene 700 años. Hay algunos arbolitos. El olivo. Del olivo se desprende aceite. El olivo es aprensado para que destile de él un aceite. El aceite virgen, ¿cuál es? El aceite virgen, ¿cuál es? El aceite que se le ofrecía a la realeza para ungir al rey, ¿cuál es? Cuando ese olivo es aprensado y se exprime y se exprime y se le saca aceite, 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 aceite. Cuando ya no aguanta más, que ya se suelta ese olivo, ese aceite que destila por sí solo, ese es el que se le llama el aceite virgen, el que se destila por sí solo. Y qué paradoja de la vida, que en este monte Jesucristo se entrega en una totalidad a la voluntad del Padre. Se entrega solo, voluntariamente. Si miras la cuesta que hay en este monte, a mitad del camino de la cuesta está una iglesia que le llaman Dominus Feblis. En esta iglesia, las iglesias en Israel tienen una capacidad, una maravillosa arquitectura. Hubo un arquitecto italiano, apellido Balducci, que plasmaba y era un arquitecto muy católico. Las iglesias en Israel tienen el altar hacia el este. ¿Por qué hacia el este? Porque por el este es que sale el sol. Vemos nosotros la figura del sol en la custodia. Jesucristo es ese sol naciente que llega a iluminar la vida del hombre, la vida del ser humano. El Papa Francisco en su segunda encíclica que escribió, que se titula A la luz de la fe, habla de que Jesucristo es esa luz que, aunque el ser humano esté envuelto en tiniebla, basta que solamente le abra una rendija para que la luz de Jesús entre e ilumine las tinieblas del hombre. Pero esta iglesia que se llama Dominus Feblis tiene el altar hacia el oeste. Y es una belleza. ¿Por qué hacia el oeste el arquitecto Balducci plasmó esto? Puso el altar. Porque hacia el oeste está la ciudad de Jerusalén. Te voy a dibujar el plano. Esta es la cuesta, aquí está la iglesia. Aquí debajo está el monte de los olivos, el Getsemaní, donde Jesucristo oró. Y si tú te sientas aquí en una silla delante del altar, las paredes de la iglesia son de cristales. Tú ves la ciudad de Jerusalén, donde Jesucristo padeció. Jerusalén. En el altar debajo hay una imagen de unas gallinas con unos pollitos. ¿Qué dijo Jesucristo en este lugar? Jesucristo lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, mira que he querido reunirte como una gallina reúne a sus polluelos. Pero si tú sigues caminando y sales de esta iglesia y vas más arriba, está el lugar donde Jesucristo ascendió a los cielos. Y mira qué cosa de la vida. La iglesia está aquí, donde Jesucristo ascendió, está allá arriba, y aquí hay una calle y allá hay uno de los cementerios más caros de Israel. Porque el judío piensa
que cuando el Mesías venga, vendrá por el monte de los olivos, y cuando el Mesías venga van a resucitar los muertos. Y ellos tienen esta idea bien clara, ¿eh? Ellos piensan eso, que cuando el Mesías venga, entrará por el monte de los olivos, y como Él va a venir por ahí, según ellos, mira qué paradoja, por ahí ascendió el Mesías, y por ahí es que ellos lo esperan. Va a resucitar a todos los muertos que estén ahí. Pero la ciudad de Jerusalén tiene 8 puertas. Y la puerta que da hacia el monte de los olivos está sellada. No se entra. No se entra por esa puerta. Está sellada. Porque también ellos tienen la idea que cuando el Mesías venga, va a venir por el monte de los olivos y abrirá esa puerta para entrar a Jerusalén y ser triunfante dentro de la ciudad. Jesucristo cuando se para está decidido, pero está viendo la ciudad. Ve la ciudad. Inmediatamente ahí nos dice la Escritura, es tomado preso. Judas va y le da un beso. Y hay una palabra muy específica que le dice Jesucristo a Judas. Amigo. Amigo. Para Jesucristo, Judas era su amigo. Judas no, ¿qué decirte? De seguro, una persona que vino le dijo, hey, como los leprosos que llegaron y él los sanó. ¿Cuántos se devolvieron a dar gracias? ¿Cuántos ciegos Jesucristo curó? Muchos. ¿Cuántos sordos hizo escuchar? ¿Cuántos discípulos dicen que lo seguían? 72. Y cuando él dijo, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, dice que se fueron todos. Quedó nada más Pedro y los otros 11. Ustedes también si quieren ir, váyanse. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Ante todo el marco de este asunto, ¿a cuántos Jesucristo le dio de comer? ¿A cuántos? A miles. Pero había algo especial. Para Jesucristo, Judas era su amigo. Amigo. ¿Nos consideramos nosotros ser amigos de Jesús? ¿O acaso somos como Judas, que le besamos y lo traicionamos? Es tomado ahí y es llevado a la casa de Caifás. En la casa de Caifás, donde a Jesucristo lo metieron fue en una cisterna. El dominicano me va a entender ahora. Y el que no es dominicano y no sepa lo que es una cisterna, lo invito a buscar en Google. Lo metieron a una cisterna, pero esta cisterna tenía una altura, póngase usted, más alto que este techo de esta iglesia. Hoy en día hay unas escaleritas bien bonitas que usted baja. Imagínese la noche fría. Si usted se da cuenta y analiza, aquí la Pascua, ¿en qué meses nosotros la celebramos? Bueno, a veces cae en febrero, otra vez cae en marzo, abril, y todavía está frito, ¿eh? Y allí Jesucristo lo amarran de las manos y lo tiran en esa cisterna. Sin luz, frío. Allí nos dice la palabra, pero tú dijiste que tú eras fulano. Y allí dice la palabra que Pedro andaba mirándolo a un tiro de piedra. Pero después al amanecer, en la madrugada, lo llevan a Pilato. Pilato. Y allí contemplamos el segundo misterio de dolor. ¿Cuál es el segundo misterio de dolor? La flagelación de Jesús.
En la flagelación hay un hecho importante, un hecho muy bonito. Sueltan a un bandido. ¿Cómo se llamaba el bandido? Barrabás. Barrabás era de un partido comunista del tiempo de Jesucristo. Barrabás era de un partido que conocemos como los celotes. Celotes. No elotes, no, como el mexicano, no. Celotes. Barrabás era de un partido comunista que pensaban y tenían la idea que el Mesías que venía a liberarlo de la opresión del Imperio Romano. Pero venía a liberarlo provocando revueltas. ¿Quién más era miembro de este partido aparte de Barrabás? Judas Iscariotes. Eran socios, eran pana. Y dicen que liberaron a Barrabás. Pero hay un dato muy importante. La flagelación, ¿qué conllevaba? Que según la ley judía era el 40 menos 1. Y el 40 menos 1, ¿qué es? 39 latigazos. Pero los latigazos no eran un asunto suave como lo vemos nosotros. El soldado romano, ustedes los que son más viejitos que yo, ustedes se acuerdan que aquí en Nueva York los oficiales tenían que tener cierta estatura. En los años 90, en los años 80. ¿Se acuerdan que los policías que habían aquí eran altos? No eran ahora como lo vemos ahora, que vemos gente de policía chiquito, chiquito y gordito, como yo. Dentro del Imperio Romano, los soldados así mismo también tenían que tener una estatura X. O sea, los soldados tenían que tener una estatura de 5'9" en adelante. 5 pies, 9 pulgadas en adelante. Eran hombres altos, fornidos. Y la flagelación que llevaba, que esos 39 latigazos que le daban, era una soga que en la punta tenían unos huesecillos que cuando se incrustaban en la piel la extraían. 39 latigazos. Y Jesucristo no dijo nada, no abrió la boca. Tercer misterio de dolor. Coronación de espinas. ¿Dónde Jesucristo fue flagelado? En el pretorio de Poncio Pilato. El pretorio de Poncio Pilato quedaba dentro de la ciudad de Jerusalén. A las afueras de la ciudad de Jerusalén hay unos árboles que el fruto de esos árboles son espinas. Y las espinas de estas ramas, el tamaño de cada espina gira en torno de 8 o 9 centímetros hasta 15 centímetros. Cada espina. Como lo dice la palabra que lo coronaron de espinas, inmediatamente a uno la idea que le llega es esta. ¿De dónde agarraron? Hicieron una corona de espinas. De estas ramas que están fuera de la ciudad. Y dice la palabra que le pusieron esta corona y agarraron unas cañas y se la quitaban a la cabeza y la corona se la apretaban para que las espinas se incrustaran. Le pusieron un manto color púrpura, salve. Tú no te haces llamar Mesías. Cuarto misterio de dolor. Jesús con la cruz a cuesta. La cruz que se utilizaba para crucificar a las personas tenía un peso. Tenía un peso. La cruz pesaba entre 70 y 140
kilogramos. Esto pesaba en la cruz, el madero. Y más aún, era el peso de todos los pecados de nosotros que estaban ahí. Y desde el pretorio hasta el lugar llamado el Gólgota, lugar de la calavera. Estamos hablando que más o menos es 1 kilómetro y algo, casi 2 kilómetros, algo así. Dice que Jesucristo se cayó 3 veces. 3 veces. Y en una le dijeron a un hombre llamado Simón de Cirene, ven, ayúdale. La cruz se lleva entre dos, Dios y tú. En ningún momento Dios te va a decir, hey, tú estás bien, anda. No. Lo que nos dice Él en su palabra es, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Hay gente que piensa que van a vivir sin cruces. Hay gente que quiere vivir el domingo de resurrección sin pasar el viernes de dolores. Pero cargar esta cruz lo llevaba a una crucifixión. Y en la crucifixión se tomaba un clavo. Pero este clavo tenía que pasar por sus manos e incrustarse en la madera. El de los pies tenía que ser más grande, porque tenía que cruzar un pie, el otro pie y la madera. Y todo eso por amor a ti y por amor a mí. Y no abre la boca. En la cruz, la palabra de Dios nos relata que dijo 7 palabras. Y una de ellas, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Otra de ellas, Elí, lemat sabachthani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros cambiamos el verbo. Decimos, en vez de decir sabachthani, decimos sabachthaniel, que significa ¿por qué te hemos abandonado? Abandonamos al Señor por cualquier cosa. Nos aferramos a una vida de pecado, nos aferramos a una vida de miseria, abandonando el lenguaje de la cruz. El hombre que se deja guiar por una de las 3 dimensiones del ser, sea la razón, las emociones o las pasiones, pierde el lenguaje de la cruz. El cristiano que se deja dominar por una de las 3 dimensiones del ser, sea la razón, las emociones o las pasiones, pierde totalmente el lenguaje de la cruz. Lo pierde. ¿Te sientes que ya no puedes más? Mira la cruz. ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? Mira la cruz. ¿Te sientes cansado, solo, triste? Mira la cruz. Y verás que hay alguien que está allí, que aún desde allí te sigue mirando con amor y con ternura. En este momento yo te invito a que te pongas de pie.